Bem, estamos gravando este webinário, então, se todos concordam com isto. E quem mais quer se apresentar? Pepe, tu microfone está cerrado. Disculpas, me presento, soy José Rivadeneira de Ecuador, miembro de la Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología, miembro de Maela y parte del Comité Pedagógico de la Escuela de Formación Política de Maela. Y hoy voy a cumplir el rol de facilitador de este webinario. Muy bien. Bien, me presento, soy Rocío Romero de México. Estamos participando en la coordinación de Maela Mesoamérica y pues nosotros también trabajamos la agroecología, en la producción, en la práctica con otros productores agroecológicos, en un sistema participativo de garantía, en una red de guardianes de semillas y pues aquí compartiendo con ustedes. Mucho gusto. Todo igual. Muy bueno. Creo que ya estamos todos, José, ¿eh? Podés coordinar nomás. Perfecto. Sim, vamos Sim. começar com um vídeo. Cíntia vai compartilhar um vídeo com nós outras. A conexão não está muito boa em Sosa, e por isso estamos tendo alguns problemas. Ahí comenzó. Podemos hacer etiquetas, esas cosas, ¿no? Y podemos hacer cremas con ello, ¿no? Mira, ahora que hay más cosas. Sem som. Ya. Sin sonido. Está sem som, Cíntia. Pero no es lo mismo lo que ella va a poner. Yo le estoy poniendo lo que hice. Tengo lindo. Yo tengo ahí con mi foto. Pucha mierda. Dentro de esos papeles diferentes. Esos son Este es adhesivo, ¿no? Sí, es adhesivo. Este es mejor para trabajar, pues si corta ya se le Y pega. lo haces ahí en... La etiqueta. Cíntia, acho que se você ligar seu microfone, a gente consegue ouvir. Porque debe que tenga... Sí. Te voy a traer una muestra. Creo que... No se escucha.
Hay que darle el volumen en la compu, creo que está con menos volumen. Etiqueta. Estamos, Por ejemplo, viste así. yo creo que estamos ahí mal. Energía reciclaje. ¿No? Ponerle así. Componente equinacia. Y poner De la etiqueta me distinta- ofrece esta, que es grande como acá. No se escucha. Este o acostado. Cremas, ¿viste? Así, cosa que vaya acá. ¿Así o acostado? No, así, mira, así tiene que ser que vaya acá. Por ejemplo, que digan, crema de caléndula. Puede ser esta entonces. Sí, puede ser, Creo, sí. Eu não nos- sei como é que eu faço a Cíntia parar. Ô, Cíntia, para com a apresentação do yo creo que hay vídeo. yo creo que hay que Vamos iniciar la começar a ser conversación. isso. Pede para alguém cantar a música. Viste que a este yo le Ou pego. passa o link, Porque eu às não vezes. consigo mais falar com a Cíntia. Ô, Cíntia, para a apresentação aí. Cremas de caléndula, ¿viste? Sí. Pepe, assuma a coordenação, por favor. Bueno, lamentamos que haya habido este problema y bueno, damos paso al desarrollo del webinario. Bueno, saludando a todas y a todos. Este es el segundo webinario que se organiza en este año por parte de la Escuela de Formación Política de Maela. Tomamos como tema central la soberanía alimentaria y en este segundo webinario nos vamos a referir a cómo la agroecología enfrenta los desafíos, la situación que provoca el cambio climático. Contamos con compañeros que han trabajado, que tienen experiencia en el desarrollo, en la reflexión sobre esta problemática tan compleja del cambio climático. Solo quiero situar 2 o 3 temas principales que son como marco referencial para la conversación de hoy. Lo primero es que estamos asistiendo a en Glasgow, en la COP26, donde se abordan todos estos temas de cambio climático, surgen algunos informes que tienen que ser avalados por los gobiernos. Resulta que hay un informe que fue filtrado por científicos, porque ellos están constatando, ya no solo en este informe, sino en otros informes, que se oculta la verdad de lo que está pasando. Es decir, se transforman los datos duros sobre el tema científico en formas políticas de presentar a la población la situación. Y esto es sumamente complicado porque la población no tiene una información fidedigna de la gravedad de lo que está planteando el panel de científicos sobre el cambio climático. En todo caso, Hola. Qué pena. Cuando se filtra Hola. Qué pena. Cuando se filtra este informe, Sí, cuando se filtra este informe. aquí lo que podemos sugerir que la persona Pepe está cortando. Por Está favor. cortando. Es que Pfizer está diciendo cierren los micrófonos y solamente quien intervenga pueda mantenerlo abierto para ver si evitamos estas interrupciones. ¿Se escucha? Aló, aló. Parece que tengo problemas con Ahora internet. ahora escuchamos. Ya, espero, continúo. Entonces me refería a este informe, y este informe advierte de la gravedad
y que este informe, cuando pasa a los gobiernos, es morigerado, es cambiado, es no dicho la crudeza de la situación. En todo caso, las evidencias son más que fuertes para toda la población. Junto con, y esto está asociado, por supuesto, ahora al tema de la crisis de los recursos fósiles y el problema sobre el cual se va planteando la transición energética, que se llama una transición energética que hay que cuestionarla muy fuertemente porque tiene muchas aristas que son mantenidas desde la lógica de no modificar propiamente la forma de desenvolvimiento de las sociedades, que van a afectar, por supuesto, al cambio, van a emitir la misma cantidad o más de emisiones de carbono, y esto hay que estar muy, muy claro. En lo que respecta a la agricultura, estamos claros, pero hay que hacer reflexiones de lo que significa el uso, digamos, la capacidad que tiene la agroindustria en cubrir cada vez unos segmentos de la producción alimenticia mayores, pero que a su vez, en este momento, con la crisis energética y con esta problemática, con la problemática del cambio climático, el modelo agroindustrial realmente nos lleva a una situación cada vez más extrema por la cantidad de emisiones, por la cantidad de energía que utiliza. Ya cuando hablamos de energía tenemos un punto central que es el debate de la agroecología, que todos los que pasamos por las primeras charlas de agroecología siempre tuvimos como reflexión cómo es el uso de la energía en la agroecología. Y teníamos unos debates de la eficiencia del uso de la energía. Hoy estamos claros, creo que este es uno de los puntos centrales, y que cada vez va a haber menos energía fósil disponible, y esto significa que la agroecología tiene como fundamento el uso eficiente de la energía. Claro, es de la energía humana, es de la energía animal, y por supuesto que también hay que dar paso a energía de las máquinas para ciertas cosas, pero en su conjunto lo que decimos es que la agroecología tiene un manejo mucho más eficiente de la energía. Y eso yo creo que es algo fundamental que tiene que ver con el cambio climático. El siguiente aspecto, me parece que se refuerza el principio del reciclaje como concepto general de utilización de los flujos de energía para evitar, digamos, mayor acumulación hacia la atmósfera. Finalmente, porque a ustedes y a los expositores nos van a ilustrar con varios datos de estos, me quería referir a esta palabra también un poco especial a momentos, de la resiliencia, como esta capacidad que tiene la propuesta ya productiva agroecológica para soportar los embates, llamémoslo así, del cambio climático y todos los desórdenes que produce alrededor del clima. Entonces, la idea es que la agroecología tiene que ser capaz de educar, de informar, de comunicar a la población para que la población, junto con la población, podamos ejercer realmente la presión necesaria para que se tomen y se vayan definiendo políticas, claro, desde una idea de democracia participativa, que es un elemento central de la agroecología, frente a esta debacle en la que estamos asistiendo como civilización. Entonces, creo que la agroecología ahí tiene unas palabras potentes, fuertes, y yo diría verídicas, que eso es lo más importante. Entonces, con esta breve introducción, yo quisiera dar ya paso directamente a las exposiciones. La metodología es la siguiente: cada expositor tiene aproximadamente 15 minutos para resumir su ponencia. Después de eso,
se abre un foro en la que habrá, los que estamos conectados podremos intervenir, pero serán unas intervenciones muy cortas, de no más de 2 minutos, sí. Y también con la ayuda de Beth recogeremos, si es que hay chats mensajes para que puedan hacer preguntas a los expositores. Luego, los expositores tendrán 3, 4, 5 minutos máximo para redondear su exposición, dar respuestas a las inquietudes. Pasamos a una breve conclusión y con esto damos por finalizado el evento. Entonces, reiterando el agradecimiento y el entusiasmo que todos debemos tener en este esfuerzo de comunicarnos los agroecólogos de Latinoamérica, vamos a dar paso al primer expositor. Saludamos a Gabriel Fernández de Brasil. Él es agrónomo, es asistente técnico del grupo del CTA, del Centro de Tecnologías Apropiadas de Brasil, y es miembro del grupo de trabajo de biodiversidad de la ANA, y también de la Comisión Política de Biodiversidad. Entiendo que estos son las capacidades con las que podríamos reconocer el gran esfuerzo de Gabriel en apoyar, en descifrar algunos de los problemas y algunas de las propuestas para la agroecología. Sobre todo, nuestro afán es ser propositivos. Adelante, Gabriel. Hola, buenas noches, buenas tardes. Es un gran gusto, un gran honor estar acá con ustedes y compartir ese espacio. Yo quisiera agradecer a Maela por la invitación para compartir con ustedes los momentos de este webinario. Saludarlos e igual decir que es un gran placer rever a mi amigo y maestro Pepe. Para empezar, Pepe nos hablaba de un término que es bastante común hoy día, que toca el tema de la agroecología, del cambio climático, que es el tema de la resiliencia, ¿no? Yo quisiera empezar con un otro tema que cada vez más escuchamos en los medios de comunicación, en noticiero y todo, que no sé si ya han escuchado ustedes, que es el antropoceno, ¿no? Y tiene todo que ver con nuestra discusión de hoy sobre los desafíos del cambio climático, y sus impactos sobre la agricultura. Entonces, podemos decir que hay una definición de antropoceno que dice que esa es una nueva época geológica que viene después de 10 o 12 mil años, que sustituye el periodo, la época anterior, que es el Holoceno. Justamente en este 10 o 12 mil años anteriores, fue el periodo de la historia de la civilización humana donde se crió y se desarrolló la agricultura y todo el proceso de la domesticación de los animales, ¿no? Entonces, decir que lo que se llama de antropoceno tiene su origen asociado al inicio de la revolución industrial, que empezó a finales del siglo XVIII, pero sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo pasado. Entonces, decimos que la llegada del antropoceno promueve una ruptura con esos procesos, es una ruptura antropogénica que decimos porque es causada por la civilización humana, pero como yo ya voy a comentar, por un tipo específico de organización de la sociedad humana. Entonces, eso significa que, como que rivalizando con las fuerzas naturales, la sociedade humana se ha convertido hoje em dia em la principal força geológica, que não só impacta a natureza, pero afecta todo o futuro do sistema terrestre, isso porque passou a ser a principal força geológica. Então, não se trata, por lo tanto, só de ampliar, de ser uma sociedade, uma civilização que amplia o impacto dos seres humanos sobre o meio ambiente, sino de entender que se trata de uma interferência humana
en la evolución geológica misma del planeta, ¿no? Entonces, los cambios que han tenido lugar en los ecosistemas naturales en los últimos 50 años, ¿no?, han sido más rápidos y han sido más extensos que en cualquier otro periodo de la historia humana. Las sociedades humanas siempre han alterado la naturaleza, ¿no?, y eso sabemos como, ¿no?, para obtener sus necesidades, pero no en la escala, ¿no?, que vemos hoy. Esta nueva época del antropoceno debe seguir cambiando, y cambiando de forma peligrosa y impredecible, ¿no?, como los datos del informe que nos mencionaba al inicio Pepe. Entonces, es importante aún destacar que los efectos del calentamiento global sobre el clima y sobre el sistema terrestre en su conjunto fueron causados principalmente por no más que un 25% de la población humana. Y igual es importante recordar que solo el 1% de la población humana concentra hoy la mitad de toda la riqueza que es generada. Entonces, es evidente que aquí hay un desequilibrio, ¿no?, entre los países del norte y los países del sur global, ¿no?, sin olvidar las contradicciones al interior de nuestros países del sur, nuestros países latinoamericanos, con sus élites que reproducen el sistema capitalista, aunque operando en la periferia del capitalismo. Entonces, el sistema capitalista, en su lógica de continuo crecimiento y acumulación, está poniendo en peligro, está poniendo en riesgo las propias bases, las bases biofísicas que sustentan el propio capitalismo y sustentan la vida en su conjunto. Y no se puede argumentar que tal destrucción fue necesaria o es justificada para satisfacer la demanda mundial de alimentos, la demanda mundial por vivienda, por transporte y así por delante. Porque hoy, trayendo ahora algunos datos, ¿no?, acá de nuestra realidad en Brasil, son más de 33 millones de personas que no tienen suficiente para comer, ¿no? Y solo, esos son datos de la semana pasada, son súper actuales, solo 4 de cada 10 familias en Brasil tienen acceso adecuado a los alimentos. Quiere decir que solo 4 de cada 10 familias tienen seguridad de que van a tener después de la cena después del almuerzo van a tener cena, o el otro día van a tener ese desayuno. Entonces, hay una inseguridad y hambre bastante fuerte aquí en Brasil. En términos de moradia, no solo la ciudad de São Paulo tiene una población sin hogar, ¿no?, una población que vive a la calle estimada en más de 30.000 personas. El desempleo acá en Brasil ya llega a más de 11% de la población económicamente activa, ¿no? Que eso significa más de 12 millones de personas. Y dentro de los países que hacen parte del G20, ¿no?, esta es la segunda peor tasa. En el mismo país, ¿no?, el año pasado, el agronegocio logró un otro récord en volumen de exportación, ¿no? Fueron más de 15 millones de toneladas, ¿no?, sobre todo de soja, ¿no?, de celulose y de carne, ¿no? Y aún en 2021, el año pasado, en plena pandemia, en medio de la crisis económica generada por ella, Brasil ganhou 40 nuevos representantes en la lista de multimillonarios de la Forbes. Entonces, traer estos ejemplos no significa dejar de reconocer los importantes avances que la humanidad ha logrado en el último siglo, en términos de salud, de cultura, de ciencia, etc. La agricultura, entonces, se convierte en un problema climático cuando se integra a la economía de combustibles fósiles, después de la Segunda Guerra Mundial, y al mismo tiempo abraza la lógica de escala, ¿no? Y aquí chegamos en la segunda pregunta, ¿no?, que planteada en nuestro webinario, ¿no?, que es ¿qué propone la agroecología para enfrentar el cambio climático? Entonces aquí llegamos al rol de la agricultura familiar campesina y de la agroecología como forma de enfriar el planeta. Entonces,
eu entendo que entender que grande parte da humanidade aún mantém relações sociais de reciprocidade, relações essas que não estão exclusivamente mediadas por el capital ou por la lógica de la mercancía, né, que não se basam na explotação do homem por el homem, né, aqui tratando o homem como a espécie, não? Então, são estas relações de cooperação, não de competência, né, como nos ensina o sistema econômico dominante. Então, a agroecologia nos ajuda a compreender que estas formas de vida tampouco apresentam o patrão depredador da natureza como o sistema dominante e tampouco contribuíram nem contribuem ao agravamento da crise climática. Né? Isso precisamente porque as comunidades campesinas, né, os pueblos indígenas e originários se basam em relações de cooperação com a natureza. Né? Desde suas parcelas, fincas, comunidades e territórios, são os lugares onde se preserva hasta hoje a biodiversidade e seus conhecimentos associados. Pero, ao mesmo tempo, sabemos que são estas áreas, que essas áreas são historicamente excluídas de políticas como de vivienda, de saneamento, de transporte, de emprego, de saúde, de energia, de cultura e outras. Né? Então, a agroecologia propõe aprender destas comunidades e aprender com elas em seus processos de reprodução social, cultural e econômica. E para ello é necessário superar, creio eu, o aislamiento em que se encontram muitos de ellos e ponerlos em contato. Então, partindo da agricultura familiar campesina e com o apoio de ONGs e investigadores de distintas partes de nosso continente, o movimento agroecológico ha desenvolvido em las últimas 4 décadas, podemos dizer, uma série de metodologias para construir conhecimento de forma coletiva e fortalecer a estas comunidades e a suas práticas e a seus modos de vida. Por exemplo, o campesino a campesino, né, que aqui em Brasil ha inspirado o que chamamos de intercâmbios agroecológicos, né, há as escolas de campo, as feiras e intercâmbios e trueques de semillas, os processos de melhoramento participativo e resgate de semillas criollas, a experimentação e investigação campesina, as cadernetas agroecológicas, a sistematização de experiências, además de distintas formas de trabalhos coletivos, né, e casas e bancos de semillas, né, estes últimos que vêm desde antes, né, da agroecologia. Então, através desses processos se desenvolvem e melhoram as diferentes técnicas e práticas que concretamente construem a agroecologia de acordo a cada contexto, né, em que serão aplicadas. Né? E, por último, alguns de los desafios a nível político desde o movimento. Né? Me parece que o desafio central que temos hoje dia é garantizar e consolidar todos os avanços hasta agora logrados por el movimento, né, com ênfase no apoio e mobilização das famílias e comunidades campesinas que praticam a agroecologia e construem o movimento desde suas práticas cotidianas e suas organizações. Então, estes grupos necessitam apoio para seguir animados e para animando seus processos de resistência. Además, creio ser fundamental trazer mais gente, né, ampliar o movimento no campo, em las cidades, como decimos aqui. E para isso é necessário, me parece bastante importante, construir uma legitimidade em torno da ideia da proposta da agroecologia. Isso tem que ver com caminhar em la pluralidade de diferentes lutas, né, diferentes identidades e movimentos que se unificam, né, segundo uma mesma bandeira, pero sim um processo de perda de identidade ou de homogeneização. Então, criticar as falsas soluções climáticas, como, por exemplo, as semillas transgênicas resistentes, ou supostamente resistentes à sequia, essa crítica deve ir de la mano com a demonstração do potencial da agroecologia, demonstrar seu potencial como resposta concreta e factível ao clima e à soberania alimentar. Falsas promessas tecnológicas só ampliam a fronteira de acumulação e concentração de capital e a mercantilização da vida,
né, retroalimentando, o sea, reforzando el sistema generador de degradación y exclusión. Pero son esas mismas falsas soluciones que ocupam, desde mi punto de vista, com extrema facilidade e naturalidade, a arena política nacional, as instituições multilaterais e convênios internacionais. São essas falsas soluções que, decimos mais de lo mismo, passam a formar parte da agenda política e dão forma a los debates, e isso é algo a ser denunciado. Por último, dizer que a legitimidade social da agroecologia passa por distintos valores, né? Passa por la justiça social, por la soberania alimentaria e por la participação democrática, entre outros, né? Assim que o reconhecimento desta legitimidade deve necessariamente involucrar a outros setores da sociedade, né, para que dessa forma a agroecologia expanda sua força transformadora. Então, devemos poner nossos esforços em construir puentes com setores da sociedade que se identificam com esses valores, né? Já sejam as políticas, as leis, a ciência, a prensa, a educação ou os movimentos sociais, né? E por último, agora sim, para terminar, o estímulo e a boa notícia que temos para enfrentar este grande desafio é que não começamos de zero. Gracias. Gracias, Gabriel. Damos paso a la siguiente intervención. Tenemos a la compañera Beatriz Semunich de Argentina. Ella es una productora agroecológica. Es de la zona de Wanda de Misiones. Pertenece al grupo Compromiso. Es miembro de la ROAM, de la Red de Agricultura de Misiones. Pertenece a la red Laicrimpo. ¿Estamos, Beatriz? Sí. Y es una productora y tenemos el gusto de que fue reconocida por la Universidad de Buenos Aires, fue premiada por sus actividades en la localidad, en la región. Y pues damos paso a esta mirada desde las productoras y a la mirada de personas que trabajan con varios sectores y en varios temas, y así tiene que ser la agroecología, ¿no? Multifacética. Bien, pues Beatriz. Es un gusto. Gusto de estar aquí y poder compartir un poco los saberes, ¿no? Muy rico, la compartía el compañero anterior, Gabriel. Muy buena exposición, o sea, estoy de acuerdo con lo que él dice, pero por ahí él es más técnico y yo soy más productora, ¿viste? Soy más simple en la expresión. Bueno, vamos al punto porque el tiempo corre, ¿no? ¿Cómo identifico el cambio climático en la agricultura? Por ahí está complicado esto. Como productores vemos que hay muchas dificultades, hay calentamiento del suelo, hay poca lluvia, y cuando llueve, llueve mucho, mucha cantidad en poco tiempo, erosiona los suelos, hace tormentas mucho más fuertes, lo que tumba todo lo que cultivamos, por ahí es complejo. Y bueno, la mirada de la agroecología, por ahí esto tiene mucho que ver con el cultivo convencional, con el monocultivo. Acá en Misiones y en la zona del noreste, norte y sur de Misiones hubieron muchos incendios provocados por producciones de pino y eucaliptus que con el calentamiento exagerado del sol provocan los incendios y a la vez también así queman nuestros montes y merma nuestra biodiversidad, lo cual vemos con mucha preocupación. ¿Cuáles serían los desafíos a nivel político del movimiento agroecológico? Bueno, para nosotros vemos no solo a nivel político, digamos a nivel político y social, porque me parece que no solo la política, sino la ciudadanía en general tiene que ver con esto. Tenemos que cambiar de mirada, de forma de ver. Me parece que hay que tener políticas saludables donde emprender y hacer esto de los cultivos saludables, del cuidado del suelo con su vida, ver al suelo vivo, cultivar lo que realmente necesita
nuestro suelo, la siembra de los bichitos en el suelo para que haga el abono, para poder producir los árboles, para que a la vez regenere el ciclo del agua, y así es todo un tema. Pero cómo hacer, para mi modo de ver es muy complejo, porque es concientizar para que se aprenda y se revea de otra manera, desde otra perspectiva visual. No es hacer producción, sino es una forma de vida. La agroecología es como lo sentimos nosotros. Es comprometernos a cambiar, porque si no cambiamos todo, esto no tiene vuelta atrás y está cada vez peor. Garantizar alimentación sana para todos, soberanía y alimentación. El cambio climático sobre la cultura, ya que produce más calentamiento. Cuanto más venenos y más químicos y más monocultivo ponemos, más desertificamos el suelo y a la vez más calentamiento global. Por ahí, para mí tiene mucho que ver esto del maltrato del suelo y la forma que matamos el suelo, lo que recalienta también el planeta. Entonces, cultivar sin tantos tóxicos, procurar de recuperar nuestro suelo y ecosistema, ya que muere todo, los seres vivos que descomponen la materia orgánica para producir el abono, los polinizadores, las abejas, mariposas, pájaros, inclusive animales, están todos en peligro de extinción. Nos duele ver cómo se va mermando todo, nos duele ver cómo se está matando todo. Entonces, concientizar de algún modo es como borrar lo aprendido y volver a aprender la nueva forma de vida que necesita el planeta, la agroecología. Ver que no somos quienes mandamos la producción ni al planeta ni al universo, somos parte de él. Ver que integramos, que debemos integrar los reinos animal, mineral, vegetal. Somos uno y con respeto, en armonía. De otra manera no se puede recuperar. Si no sembramos y no volvemos a la agroecología, no recuperaremos las nacientes, ni nuestros arroyos, ni nuestros ríos, ni el ciclo de la lluvia, que es tan importante para nuestra producción. ¿Y cómo queremos tener alimentos si no hay lo básico, que es un suelo vivo, el agua para los nutrientes de nuestras plantas, nuestras tan sagradas semillas, que vienen con tanta sabia memoria? ¿Cómo podemos cuidarlas si no hay lo básico? Entonces, por ahí es eso, reflexionar y ver cómo producir sin químicos, sin tantas maquinarias, sin tanto suelo al aire libre que se erosione. A ver, agua necesita nuestros montes. Y el otro tema, por ahí ¿cuáles serían los desafíos a nivel político? Es cambiar, es educar, es concientizar, es ver en escuelas, en grupos como venimos trabajando nosotros, en grupos de asociaciones. Tenemos el grupo Compromiso, por otro lado está el grupo SUB, que ahora explico cómo, Tecoaporá, o sea, el grupo de certificaciones, certificación participativa. Tenemos en la provincia una ley de fomento a la agroecología. Buscamos ayuda a través del movimiento semillero con los guardianes de semilla que nos apoyan. Hay instituciones como el ProHuerta que estamos tratando de unirnos y trabajar en forma conjunta para que ya venimos trabajando muchos años. Y es la única manera, es uniéndonos y reforzándonos como productores, como mujeres empoderadas, que en nuestra provincia acá mayormente somos mujeres empoderadas y en el NEA creo que también, por lo que he escuchado. Y la agroecología está muy fuerte en manos de las mujeres. Y las mujeres por ahí tienen esa sabiduría del cuidado, como cuida un hijo, cuida una semilla, cuida la tierra, cuida a la Pachamama, la madre. Entonces, para nosotros es eso, trabajar en organizaciones, en grupos, reforzar lo social, para que así puedan llegar las peticiones a los políticos y cada vez más y más podamos avanzar esto que es la agroecología, que es un interés para producir más cantidad y mejor calidad de productos. Solo así garantizamos la soberanía alimentaria, la salud, la ciudad de nuestros pueblos, la unión,
el cuidado de nuestras tierras. Para nosotros es muy importante. A ver. Acá, por ejemplo, otro de las dificultades que tuvimos con respecto al cambio climático es que en Misiones llovía cada 15 días. Ahora llueve cada 3 meses. Imagínense lo difícil que es guardar agua para la producción. En verano nos contamos con 3 meses de seca y por ahí de repente cuando empieza a recuperar la producción vienen las heladas. Está lindo, está complicado, pero estamos buscando técnicas y formas de cultivo para poder resguardar las semillas y para así no perder. Igual así tenemos registros, tristemente, de muchos lugares de semillas que se están perdiendo. Y nos duele. Por eso decimos concientizar, ver cómo podemos hacer para que seamos más, cada vez más y más haciendo esto que es tan saludable. Creo que más o menos es mi aporte. Pues muchas gracias, Beatriz, por esta exposición que relata como de forma muy cercana a las cotidianidades de la vida de las familias. Vamos a preguntar, ¿se escucha? Sí. Ya, perfecto. Teníamos invitada a Lisette Fernández de Cuba, pero no sé si está conectada. Le pregunto al público para ver si escuchamos su voz para poder proseguir, porque si no, ella anticipó que hay dificultades allá en Cuba a veces para tener conexión. Entonces pregunto y quisiera saber si está Lisette. Mientras se encuentran, me gustaría aportar una cosita más que se me pasó, que es el festejo de 25 aniversario de nuestro movimiento semillero, ¿sí? Que nosotros hacemos anualmente el intercambio de semillas, y este año cumplimos 25 años haciéndolo, y lo vamos a hacer la fiesta grande en Capioví, al cual hacemos extensiva la invitación al panel. El que quiera participar es bienvenido. Muchas gracias. Creo que estaremos todos por ahí en la medida de lo posible. Virtualmente digo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Bien, visto que no hay, no contamos con la presencia de Lisette Fernández de Cuba, vamos a proceder con la siguiente exposición. Rocío Romero es coordinadora de Mesoamérica del MAELA. Ya se define como activista, es académica, es productora, fue catedrática por muchísimos años en la Universidad de Chapingo, en México. Ahora vive en Jalisco, trabaja con varios colectivos, así que es una persona conocida desde hace muchos años por los que estamos también muchos años en Maela. Pero bien, entonces doy paso a Rocío. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? ¿Escucha? Sí, sí. Ok. Sí, claro. Muy bien. Voy a nuevamente a pasar la presentación. Espero que se pueda. Dicen si sí se puede. ¿Sí se ve? Sí, se ve. Perfecto, bien. Pues estamos aquí intercambiando saberes, intercambiando conocimientos y expectativas, y agradezco mucho a los compañeros el que se me haya invitado también para compartir algunas ideas con ustedes. Cuando se estaba planeando este webinar, nos pidieron que contestáramos 3 preguntas. ¿Cómo identificamos el impacto del cambio climático en la agricultura? ¿Qué propone la agroecología para enfrentar el cambio climático? ¿Y cuáles serían los desafíos a nivel político desde el movimiento agroecológico para posicionarnos en el debate y acciones sobre el cambio climático y la soberanía alimentaria?
Ante estas preguntas, algunas de las cosas que queremos compartir con ustedes es lo siguiente. El impacto del cambio climático en la agricultura, como bien lo han dicho los compañeros, es que actualmente casi todos nos podemos dar cuenta que hay mayor frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos. Vemos sequías más largas, más incendios forestales. Cuando llegan las lluvias en las zonas tropicales, llegan con tan fuerza que devastan. Entonces hay temperaturas extremas. Nosotros aquí en México hemos tenido días de intenso calor, sequías más prolongadas que antes eran de 6 meses en las zonas del trópico seco, ahora se han alargado hasta 8 o 9 meses. Y hemos tenido también cosas interesantes, por ejemplo, granizos, como se muestra ahí el año pasado en la población donde yo vivo, que muchas casas tienen calentadores solares para el baño. Por lo menos 200 casas perdimos nuestros calentadores solares por los granizos. Hemos también observado que con estas condiciones ha habido pérdidas en algunos casos de cosechas completas o disminución de las cosechas. En algunas partes, por ejemplo, también aquí en México, se observó que cuando se presentaban lluvias con fuertes vientos, provocaba lo que nosotros llamamos el lacame, tiradero de plantas por todas partes. Hay una menor disponibilidad de alimento. Naturalmente no puedes llegar con todo tu producción al intercambio o a la comercialización. Se reduce la productividad vegetal y animal. Actualmente el ganado no puede ganar buen precio si está buen peso, si está con estrés de calor o de falta de agua. Hay cambios en la distribución de las plagas y enfermedades en los cultivos, hay mayores costos y mayor consumo, tanto de materiales, de energía y naturalmente de tiempo para estar acondicionando nuestras cosas. Pero algo que viene muy fuerte ahora es la presión y la lucha por el agua. El desvío del agua para actividades industriales, para ciudades, está impidiendo un buen aprovechamiento también para la agricultura. Esto como la parte primera de la respuesta a la primera pregunta. Ahora, desde la agroecología, ¿cómo se enfrenta el cambio climático y qué hemos visto? Pues primero atender cuestiones técnico-productivas relacionadas con el ambiente, acondicionar nuestros suelos, pero importantísimo, yo creo, por ser una actividad humana, la agroecología, la producción de alimentos, es el intercambio de conocimientos, el intercambio de saberes que nos permita ir adecuando nuestras prácticas, permitir conocer mejor cómo es el comportamiento de nuestros vegetales, la adaptación, dónde se necesitan árboles, dónde es plantas anuales, dónde podemos ir intercambiando unos y otros, y favorecer los circuitos cortos y una economía circular y solidaria. En la medida de que nosotros podamos comer lo que se produce en nuestra región, en nuestro país, y no estar importando cosas donde la huella de carbono es altísima, donde el transporte incrementa los costos en el suministro de los materiales, y que también, pues naturalmente, esto eleva los gases de efecto invernadero. Es importante entonces que busquemos cómo generamos gobernanzas responsables donde nuestros representantes a nivel de gobierno, a nivel de las cámaras legislativas, favorezcan los diferentes procesos que permitan buscar la vida. Entonces,
Y una de las cosas importantes es el buen vivir. Nosotros aquí en México, y precisamente en el estado donde yo vivo, se acaba de promover el primer municipio agroecológico de México, que se llama El Limón, que ha sido un proceso de 20 años de grupos agroecológicos, de productores orgánicos, que han impulsado esta iniciativa, que la aprobaron por Cabildo y que ahora ya está empezando a generar expectativas en municipios cercanos y en estados cercanos. Nosotros decíamos que desde la agroecología, en la fase inicial de la propuesta agroecológica, desde la parte técnica, teníamos que ver que suelo sano nos daba planta sana y nos daba comunidades sanas. Manejar el suelo como un ente vivo, manejar la planta, como decía la compañera, que nosotros cuidamos a nuestras semillas, como cuidamos también a nuestros hijos, buscar la biodiversidad, cambiar esa forma de pensar que solamente en el campo debe de haber o solo caña, o solo maíz, o solo café, cambiar la idea de los monocultivos por los policultivos, por las bosques o los huertos comestibles, bosques comestibles, los diferentes huertos que tienen una diversidad amplia de especies, pensar que lo que hacemos en una parte afecta a la otra, de manera que tiene que pensarse de manera holística, ecosistémica, global, y que en la medida de lo posible, que lo que usemos y lo que consumamos, tanto en la parcela como en la casa, sean de uso local. Y algo así como importante, recordando lo que acaban de comentar los compañeros, la conservación de las semillas. La apropiación de las semillas por las grandes corporaciones es realmente un atraco, es un robo y es algo que va en contra del beneficio de los pueblos. Entonces, la agroecología tiene que ir caminando por eso. Desde las consultas internacionales, inclusive que ha hecho FAO, nos proponen que hay 10 elementos que hay que considerar para transitar hacia sistemas agrícolas sostenibles, que tienen que ser más eficientes en el sentido de que tenemos que buscar un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, sol, agua, suelo, plantas, etcétera, que tiene que haber un equilibrio, que hay que mantener la diversidad de plantas, animales y demás organismos que viven en el ecosistema. Crear conjuntamente conocimientos, intercambiándolos, porque lo que un buen agricultor sabe, un técnico no lo sabe, pero un técnico puede tener algunas estrategias que nos pueden mejorar también nuestra producción. Favorecer mucho el reciclado de las materias primas, de la generación de compostas y de residuos que nos permitan precisamente favorecer esta etapa de sinergias, volver otra vez a este valor humano y social. Aquí en México se impulsó mucho por algunas organizaciones este lema de valor al campesino. Otra vez redignificar, no ponerlo como nos lo dijo el sistema capitalista, como que lo último, sino no, como aquellos que cuidan la vida, aquellos que dan de comer a los demás. Generar mecanismos de consumo más dentro de cadenas cortas, economías circulares que beneficien a nuestra comunidad y no nada más la extracción de los recursos del campo hacia la ciudad o del campo hacia la industria. Generar y valorar nuevamente la cultura y la tradición alimentaria. Por eso nosotros decimos que buscamos la soberanía alimentaria, defendiendo nuestro territorio, defendiendo nuestra alimentación, defendiendo las plantas que nosotros decidimos cultivar,
para satisfacer necesidades sociales y generar sobre todo bienes de consumo, bienes de cambio y no nada más productos que van a la venta. Y buscar gobernanza de la tierra y de los recursos naturales como una gobernanza responsable. Actualmente ya existen diversas metodologías para comparar, hay algunos indicadores de cómo podemos comparar los procesos de transición y hacia dónde podemos ir avanzando en este sentido. Ahora, ¿cuáles son los desafíos a nivel político que se proponen desde el movimiento agroecológico de América Latina y el Caribe? Nosotros decimos que para Maela, la agroecología es una propuesta para el buen vivir y la soberanía alimentaria. Nosotros, este es nuestro esquema, esta es nuestra consigna, y precisamente en oposición al modelo capitalista que promueve el agronegocio. Nosotros no vamos a promover el agronegocio, nosotros promovemos el buen vivir, que compartamos, que defendamos, que busquemos otra vez este sentir pensar de los pueblos. Y entonces no vamos a buscar cosas que atenten contra la vida de los territorios y de las comunidades. Apostamos entonces al buen vivir y a la soberanía alimentaria. Y manteniendo nuestras semillas, compartiendo nuestros alimentos tradicionales, nuestras tradiciones y refrendando la lucha con otras organizaciones como se están dando a nivel global, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel de América Latina. El Foro Mundial Social que acaba de pasar nos genera pues ideas de cómo debemos seguir avanzando para construir sociedades que estén fundadas en la agroecología, porque desde la agroecología sí podemos afrontar el cambio climático, buscando soberanía alimentaria, biodiversidad, mercados locales, certificación participativa y, como bien lo dijeron, buscando la equidad de género, dándole más visibilidad al trabajo importante de cuidado que hacen las mujeres para conservar nuestra salud, nuestra alimentación, para que los jóvenes revaloren y sientan orgullo de estar haciendo un trabajo agroecológico, promoviendo entonces la agroecología para promover la justicia tanto ambiental, económica, de género y alimentaria, humanizar las cadenas de comercialización y finalmente nuestra apuesta, favorecer el buen vivir y la soberanía alimentaria. Creemos que si seguimos como movimiento luchando y haciendo camino en este sentido, nosotros podemos realmente responder desde la agroecología al cambio climático, ir buscando formas de adaptación y de reducir más los riesgos que se generan en nuestras comunidades. Para concluir, voy nada más a compartir dos reflexiones. En el mundo capitalista en que vivimos siempre se habla del supercultivo, de Superman y de otras cosas. Y desconocemos un poco que hay diversidad de acciones. Entonces, si nosotros enseñamos desde pequeños a los niños a aceptar la diversidad como algo normal, ya no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. Y tal vez en agroecología y en el movimiento tenemos que ir buscando estos mecanismos de convivencia, de aceptar la diversidad también entre las personas. Finalmente, hace unos días aquí en México estuvo el congreso de la CLACSO, de la Conferencia
Latinoamericana de Ciencias Sociales, se invitaron precisamente a una de las impulsoras de la defensa de las semillas, a Vandana Shiva, y ella comentó esto que lo quiero compartir con ustedes, es que la crisis climática es el colapso de una forma de pensamiento antropocéntrico, colonial, capitalista y patriarcal, como bien nos lo comentó nuestro compañero Gabriel. Y la crisis climática no es un índice de un fenómeno indicador de temperatura, es el colapso de una forma de pensamiento, porque nos han vendido estas ideas que ya hemos estado señalando antes. El cambio climático, entonces, tiene que ver con una mente fosilizada que se olvidó que la Tierra está viva y que somos parte de la biodiversidad y de la Tierra, de la Pachamama. Y tiene que ver con la fosilización de nuestros corazones que olvidaron la solidaridad. Nosotros tendríamos que pensar, descolonizar nuestras mentes, pensar en las próximas 7 generaciones y colaborar, interconectar mente y corazón por y para la vida. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Rocío. Ha sido una mirada bastante compleja y completa, dicha de una manera asequible, que es lo que queremos transmitir siempre. Bien, entonces, creo que quedaron sentados ya aquí algunos elementos muy importantes de cómo la agroecología enfrenta, tal vez no dice de manera directa en las palabras, pero en todas las acciones que está haciendo, enfrenta otra forma de hacer la agricultura, y eso significa que al ser más respetuosa con la naturaleza, va a contribuir a frenar todas estas formas de generar emisiones, de provocar cambio climático, y a su vez el cambio climático trae muchos problemas que creo que de alguna manera ya se han descrito también. Sí sería muy interesante que en esta segunda parte, donde va a intervenir el público, cada cual con sus opiniones, pero reitero que no sean más de 2 minutos, y que nos ayuden a enriquecer el debate, es importante. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo proyectamos más allá de lo que ya hacemos? La agricultura se hace, la agricultura se practica, la agricultura es una praxis de vida, pero tenemos que también pensar en qué hacer con la sociedad, con los otros grupos con los que nos relacionamos. Es un tema de sobrevivencia de la humanidad. Entonces, esto significa que la agroecología a momentos tiene que salir un poquito de su propio entorno, digamos, quienes estamos haciendo agroecología, y proyectarnos a dialogar con otros sectores de la sociedad, porque el tema es de todos. Bien, entonces aquí le vamos a pedir en esta parte que Beth de Brasil nos ayude en la coordinación de las intervenciones. Yo solamente me limitaría a decir si es que se están alargando demasiado, para facilitar el diálogo, nada más. Beth, adelante, por favor. Entonces, hay una pregunta acá en chat, que es de María Helena, que pede a Beatriz se poderia compartilhar o processo de como lograr impulsar a lei de agroecologia em tua província. Então, aproveito para pedir para Gabriel também compartilhar um pouco de como foi esse processo em Brasília, e podemos fazer um bloco sobre as políticas de agroecologia. Estão abertas as inscrições. Podem clicar acá em La Manita ou escrever em chat aqueles que queiram falar sobre algo, ou na pergunta, ou na reflexão, ou na observação, na contribuição a nosso debate. Bueno, con respecto a la pregunta que me hicieron, cómo logramos hacer la ley, llevó mucho tiempo, llevó 10 años más o menos. Pero tiene mucho que ver esto de lo social, de unirse los grupos, las organizaciones, de debatir.
Éramos grupos de toda la provincia que nos representábamos, nos juntábamos una vez al mes en 3 puntos de la provincia y íbamos viendo todas las dificultades y la problemática que tenían los productores. Entonces se fue trabajando cada problema, cada cosa, siempre en asamblea, ¿sí? Había dentro del foro de productores los representantes de las organizaciones que llevaban las discusiones y bueno, se iban armando los temas y así armando todo lo que tenía que ver con la ley de fomento. Veníamos trabajando más de 3 años esto que nos reuníamos mensualmente hasta armar la ley, pero escuchando todas las voces de la provincia, de todas las organizaciones de las provincias. Ahí fueron saliendo muchas cosas como que los niños no trabajen en la chacra, por ejemplo, como que el niño tiene que estar en la escuela, como la protección de la semilla, como valorar y apoyar al productor y revalorizarlo en el campo, llevar apoyo económico, que muchas veces es necesaria asistencia, pero también fue saliendo así, por ahí yo no soy muy técnica, no son puntos, voy a decir, no me acuerdo la clave técnica, ¿sí? Pero saliendo puntos como que se tenía que armar la mesa del consejo, eso una vez ya armadas las necesidades, bueno, salieron como cláusulas, ahí vino la palabra, cláusulas como que tiene que haber la mesa del consejo provincial, donde tiene referentes de zona norte, zona centro, zona sur, se reúnen con todas las instituciones, se debaten, se ven la problemática y se trae de vuelta soluciones, ¿sí? También se armó el sistema único de certificación participativa dentro de la ley del fomento, que esto es cada departamento de la provincia de Misiones hace una comisión grande de consumidores, productores y técnicos, y dentro de esa comisión grande se elige 3, un técnico, un consumidor, un productor, que es el certificador, por 1 año. Ese productor que está 1 año al servicio de la certificación no puede certificar su propiedad, o sea, no debe querer certificar, o sea, no debe tener intereses de certificación. Sí está dentro de la comisión, pero por ese año, nada de certificación. Gracias, Beatriz. Porque tenemos que también nosotros responder en breve momento. Sí, perfecto. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Alguna intervención? Principalmente muita saúde. Nadie se manifestou. Podemos seguir, bueno. Podemos seguir com Gabriel respondendo a mesma pergunta e depois com o Ciro, também a Cássia se inscreveu. Não, mas a senhora, estou falando do recreio. Tentar comentar em uns minutos processo igual bastante amplo, ¿no?, que passou aqui em Brasília, que foi a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Isso tem que ver com um dos desafios, né, que saiu de nossa conversa hasta agora, que é como ampliar, né, a promoção e a defesa da agroecologia por parte de outros setores da sociedade, não só de aqueles que já praticam a agroecologia, né? E esse desafio tem que ver com involucrar muitas vezes os movimentos sociais mesmo, não? Então, acá houve campo em termos de podemos obter na política nacional quando o movimento sindical abraçou, né, a pauta, a renda agroecológica como a prioridade número 1 para as políticas, não? E isso passou no ano 2011, quando a Marcha de las Mujeres, né, que reúne miles e miles de mulheres em Brasília, né, apresentou como na demanda principal para a presidenta, né, e naquele momento que era a presidenta Dilma, que queria, as mulheres organizadas, né, em seus sindicatos de todas as partes do Brasil, queriam uma política de agroecologia. E a partir desse momento, então houve um processo de convencimento da presidenta para publicar um decreto,
né, estabelecendo a criação de uma política de agroecologia. Desde aí caminhamos com uma série de seminários regionais, né, organizados por la sociedade civil, e, em paralelo, o governo tinha suas conversações internas também. Né? Ao cabo desse processo, né, chegamos a um plano de agroecologia elaborado por las organizações e basado em las distintas experiências e diversidade regional que temos acá em Brasil. Esse era o plano da sociedade civil. E, por outro lado, o governo, com seus distintos ministérios e secretarias, organizou uma outra proposta basada em ações dispersas que já tinha. Né? E, uma vez que tínhamos dois planos, houve um processo de negociação, né, para chegar a um plano, que seria o plano oficial, que seria, digamos, oficializado por el governo e passaria, né, a ter o valor de uma política. Né? E claro que muitíssimas coisas o governo aceitou, né, na negociação naquele momento, e várias outras super importantes não passaram. Por exemplo, a demanda número 1 para avançar e escalonar a agroecologia, que é o tema de la democratização do acesso à terra, né, o governo não aceitou, né, como parte integrante de uma política de agroecologia. Tá? Isso só para exemplificar. Então, uma vez que teníamos o plano, aí foi constituído uma comissão, né, que tinha representantes de distintos setores do governo e representantes dos movimentos sociais de todas as partes do Brasil. Essa era a comissão encargada de implementar as ações, né, do plano e de fazer o monitoreio, né, e o processo de controle social dessa política. Então, esse processo foi mais ou menos de 2011 até 2017, e luego, 2016 já houve o golpe, né, que derrumbou a presidenta Dilma, e luego chegou o governo atual, que uma de suas primeiras medidas como presidente foi quitar, né, foi cerrar o processo de todos os conselhos de controle social e participação em políticas públicas foram derrumbados por esse governo. Né? Assim que temos uma experiência interessante construída ao longo de vários anos, né, e temos convicção e esperança que a partir do próximo ano, com um novo governo, vamos a poder retomar esse processo de construção, né, de uma política de apoio à agroecologia aqui no Brasil. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Sí, un tanto para comentar, porque me parece muy importante la pregunta, no nada más para Argentina, cómo se dio el proceso de generar una ley de agroecología. En México hemos venido también haciendo diversos intentos. Actualmente con el gobierno que está en estos momentos, hay una estrategia que al menos en términos generales pareciera favorable, pero dentro de la Secretaría, para ustedes es creo que el ministerio, pero dentro de la Secretaría de Agricultura se puede decir que hay dos corrientes. Una corriente que apoya mucho al sector del monocultivo, del paquete Revolución Verde con agrotóxicos y demás, y otra sector que apoya lo que se llama la autosuficiencia alimentaria. Entonces, dentro de la corriente que apoya lo que se llama autosuficiencia alimentaria, tienen una estrategia de acompañamiento técnico para la transición agroecológica que se llama Producción para el Bienestar. Y además se tiene diversos programas de otras secretarías de Estado, que algo importante que nosotros creemos que se haya conformado una cosa que llaman GISAMAC, que es el Grupo Intergubernamental de Salud, Salud, Agricultura, Medio Ambiente, Economía y Competitividad. Entonces ahí participan la Secretaría de Agricultura, de Salud, de Medio Ambiente, de Economía e inclusive la de Cultura,
y están empezando a tratar de hacer trabajos conjuntos a nivel gubernamental. Pero este trabajo a nivel gubernamental ha venido presionado por muchos trabajos previos de muchas organizaciones. La campaña, por ejemplo, Sin Maíz No Hay País, ha impulsado mucho. Está también pues, el movimiento agroecológico mexicano, el mismo Maela México, que hemos estado favoreciendo junto con muchas otras organizaciones como sociedades relacionadas con agroecología, el impulso de una política hacia la agroecología. Yo les decía que a nivel del país está declarado solamente un solo municipio como municipio agroecológico, pero al interior de este municipio el trabajo por 20 años de las organizaciones ha sido constante, igual reuniones cada mes, talleres durante mucho tiempo, el generar adentro de las escuelas primarias huertos escolares al interior del pueblo, de los pueblos, huertos comunitarios. Entonces, un proceso que ha generado una reflexión importante, que sin reflexión, sin trabajo, sin organización, sin concientización, creo que no será posible. Insisto en que en todos los países tenemos cosas por donde avanzar, hay que irlas analizando, pero también hay que ir buscando formas para plantear cómo avanzar en la práctica y fortaleciendo las realidades agroecológicas. Cambios. Creo que Beatriz volvió a pedir la... Beatriz, sí. Por ahí un puntito importante de comentarles que nosotros tenemos dentro de los grupos que somos unidos mucha lucha, ¿sí? Mucho de lo que vamos logrando es a través de la lucha, de unir a las organizaciones, no tanto en manifestaciones cortas de rutas ni nada así, pero si cada vez que hacemos un evento, por ejemplo el intercambio de semillas, que para nosotros hacemos zonal, provincial, ¿sí? Aprovechamos la movida del intercambio de semillas como encontrarnos como una gran familia, es un intercambio muy rico. Pero a la vez también hacemos y generamos notas, juntando firmas y haciendo peticiones al gobierno. Entonces, a través de esa lucha se va consiguiendo muchas cosas. Se presentan pedidos de ley, por ejemplo, o algunos otros apoyos, ¿viste? A través de mucha lucha. Tenemos tiempo para más algunas intervenciones, Pepe. Claro, por supuesto. Sí, ¿más alguien? Tenemos. Así que puede ser, Beth, ¿alguna inquietud? Yo sí quería lanzar unas ideas también acá al grupo, pero desde esta mirada más de la práctica de la agroecología, ¿no? Como un hecho de la producción, como un hecho de soberanía alimentaria. La primera parte es que, de hecho, se disputan en el territorio modelos de agricultura. Y el del agronegocio, digamos que esta concurrencia de capitales y que en último término la producción es una mercancía, está vista como una mercancía, es abordada y tratada como una mercancía. Y están pequeños, medianos agricultores que lo están mirando como un producto alimentario, en términos generales. También puede haber para la industria ciertos productos como el algodón o la vaca, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero que es parte de la convivencia en un territorio. En esa realidad, nosotros vemos este tipo de agricultura, del agronegocio, como el uso enorme y gigante de recursos fósiles. Maquinaria, transportación, procesamientos, distancias largas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por el otro, tenemos un poco la idea de lo que ha sido la agricultura, que pensaba más en la localidad que, si bien utiliza algún tipo de maquinaria, pues es de una manera no exagerada, llamémoslo así, pero que alivia cierta parte del trabajo humano, por supuesto. Entonces, la agroecología incluso insiste mucho más sobre esa realidad de los pequeños y medianos agricultores, porque
se fundamenta en generar como espacios más biodiversos. Y de alguna manera esa idea de la biodiversidad, que es como la base fundamental para hablar de la soberanía alimentaria, ayuda a construir unos agroecosistemas, unas parcelas que permiten atender de estos dos temas, la soberanía alimentaria y enfrentar también estos riesgos que cada vez son más constantes del cambio climático. Entonces eso me parece que el tema de la biodiversidad, que en la agroecología se habla mucho de las semillas, de recuperar las semillas y todo eso, tiene una razón, cumple un papel fundamental en poder construir estos agroecosistemas diversos, y eso tiene que ver también con un uso más eficiente de la energía, porque se aprovecha mejor la energía del sol, por ahí empezamos. Hay un menor uso de la energía de los combustibles fósiles, hay una menor emisión de gases de efecto invernadero. Otro aspecto que está claro es que se ha señalado que la acción local, es decir, la forma en que circulan los productos en unas localidades no muy distantes, de hecho, contribuye a evitar esto de que vemos camiones que pasan grandes distancias, que se van a otros países, etcétera, etcétera, y que claro, son cantidades y cantidades de gasto energético, súper ineficiente además, ¿no es cierto? Pero, digamos, la agroecología ahí tiene una propuesta que constituye esta de fortalecer los mercados locales y un intercambio sensato, un intercambio no exagerado, no basado en el consumismo, de relación con otros lugares, ¿sí? Y con otros países incluso, ¿no es cierto? Ya. Cuando vemos la lógica del agronegocio, está claro que el agronegocio lo que hace es producir, digamos, para todos, para todo el mundo, en general, llamémoslo así. Quiero hacer una reflexión de lo que está pasando en este momento respecto de lo de la guerra, que con los problemas de los combustibles y con el tema de la producción importante en volúmenes que tiene Rusia y Ucrania, por ejemplo, de productos como el girasol, etcétera, para los aceites, etcétera, ¿no es cierto? Todo se ha encarecido. Entonces, los alimentos están encareciéndose de una forma loca. Las localidades no disponemos de ciertos alimentos que necesitamos y compramos en el mercado. Bueno, esa es una realidad. Deberíamos ser más abiertos a ver qué posibilidades con tecnologías más prácticas podemos dar uso a esa biodiversidad para suplir cierto tipo de productos que por ahora son de la agroindustria. Pero resulta ser, ¿no es cierto?, que también suben radicalmente los pesticidas, los agrotóxicos. Y eso les pone a la agroindustria en dificultades, es evidente, porque el petróleo, el costo del galón está altísimo por un lado, y por otro lado, cuando quieren utilizar la urea que utilizan en cantidades, o los otros agroquímicos y los agrotóxicos, los precios están sumamente altos, ¿no es cierto? Eso muestra, ¿sí?, que en las políticas públicas van a tratar de subsidiar más a esos sectores. Y eso es lo que el movimiento agroecológico tiene que, de una vez por todas, o con mayor fuerza, tenemos que exigir una inversión pública hacia la pequeña agricultura, que es la que resuelve, no solo en el tiempo de la pandemia, sino que en lo cotidiano, una buena porción de los alimentos frescos, granos, etcétera, que consume cotidianamente la población. Entonces, yo insisto en esto porque creo que la idea es cómo vamos construyendo mensajes para el diálogo con la población, porque de lo que se trata es de modificar el sentido del desarrollo, el sentido de la perspectiva de las sociedades. Se necesita crear una nueva idea de sociedad. Y eso yo creo que la agroecología tiene, como digo, la praxis para demostrar. En pequeño, por supuesto, nos falta muchísimo, pero hay elementos para decir. Tenemos algo que no es pura palabra. Son productos, son formas de organizarse, etcétera, ¿no es cierto? Y finalmente, para no alargarme más, quería reflexionar sobre el tema del cambio climático y el trabajo compartido, ¿no es cierto?
Cuando tenemos los mensajes del cambio climático, parecería ser que cada cual y cada ciudadano tiene que tomar unas medidas que quieran disminuir su huella de carbono, que se llama, ¿no es cierto? Y eso está muy bien, pero visto así de manera individual, no se logran propuestas de reorganizaciones productivas, de manejo de paisajes más amplios, de territorios. Eso es un esfuerzo colectivo. Y eso yo creo que el movimiento agroecológico también tiene que reivindicar de una manera mucho más decisiva. Dejo estas ideas para que quede a la conversación de todos los que estamos. Ana Cristina. Ana Cristina, está cerrado tu micrófono. ¿Ya me escuchan? Sí, sí, escuchamos. Aquí me hacen malas jugadas Mix, pero bueno. Cerrando también lo de la pregunta anterior y uniéndola con, digamos, aquí las notas reflexivas, es lo siguiente, o sea, en el caso de todo lo que llega ya a incidencia de políticas públicas, es muy interesante el ver ya a quién le toca o a quién se le delega la parte de implementar y ejecutar las políticas públicas, porque si bien comentó la maestra Rocío, al menos caso aquí en México, o sea, que en esta administración, pues bueno, desde un inicio, ¿no? Se mostró un poco más sensible en torno a las problemáticas y a todos estos temas, y luego se llega como a un fuego cruzado en el que luego se desconoce que pues bueno, aquellas personas que ahora ocupan un cargo público, pues desconocen el trabajo de organizaciones, ¿no? Que llevan durante décadas fortaleciendo y promoviendo acciones. Entonces, luego ahí ya sucede que cuando ya se tornan o se ponen sobre la mesa todo ese tipo de discusiones, pues ya se empieza a tergiversar. Y yo lo veo, bueno, lo he visto aquí en San Luis Potosí, que luego está como que este fuego cruzado dentro de estas mismas políticas públicas de incidencia para la producción, para la autosuficiencia, de que pues solamente están las dos corrientes, ¿no? Desde las que están convencidas de que es una forma de vida y es lo que se busca promover e impulsar, versus aquellos que siguen arraigados a las políticas que se han manejado durante los últimos 50 años. Entonces, de aquí es el hecho de que pues, yo me voy más al cómo se fortalecen los procesos, ¿no? O sea, de fortalecer estas políticas, lo que se llega a políticas públicas, no soltar nunca el trabajo que se hace a nivel comunidad. O sea, porque igual es este acompañamiento, pudiera decirse eterno, del cómo ya se busca que en las siguientes generaciones no se diluya, sino al contrario, se fortalezca el arraigo del por qué se busca promover tal actividad. O sea, por ejemplo, allá en el Limón comentaba la maestra Rocío que hay un municipio ya agroecológico. Aquí en San Luis a lo más que hemos llegado es a nivel de algunas comunidades y más en Huasteca Potosina, de tal vez no darle ese concepto de agroecológico, pero sí a nivel comunidad en sus asambleas marcar como el hecho de los no. O sea, no se permite la entrada de transgénicos, no se permite la entrada de agroquímicos, y que es la base. Entonces, pues yo me voy más a esta parte de cómo esas iniciativas a nivel comunidad se empiezan a articular. Entonces, si les estoy haciendo todos estos comentarios es porque sí es interesante del cómo se llega a políticas públicas, pero sí es también el cómo se fortalece y se articula y se comparte. O sea, este intercambio de conocimientos del cómo se han hecho las cosas en otros lugares es algo que es fundamental para seguir construyendo esta parte colectiva. Entonces, digo, ahorita dejen ver qué más logro
aterrizar, pero pues bueno, por el momento sería todo. Gracias. ¿Comentarios? Juan Manuel. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Juan Manuel Vázquez. Soy de Santiago de Chile. Estamos trabajando por acá junto a Susana y Guido. Ellos viven en Calbuco. Pero bueno, parto agradeciendo a cada uno de ustedes por su tiempo, por la cantidad de contenidos que nos van entregando, más aún a nosotros, a nuestro país, que está al debe en todas estas materias. Vemos con mucho agrado los avances que se ha tenido en la Argentina, que se ha tenido en Brasil, que se ha tenido en México, y nosotros realmente estamos experimentando una situación cada vez peor. Si bien es cierto, tenemos un nuevo gobierno que dice ser un gobierno ecologista, pero en la práctica cada vez vamos agudizando todo, sobre todo lo que tiene relación a la pequeña agricultura familiar campesina. El Servicio Agrícola Ganadero, que es la institución que regula todo lo que son el uso de agrotóxicos, pesticidas en el mundo del agro en mi país, tiene catalogado alrededor de 150 pesticidas y agrotóxicos, que cada 6 meses va cambiando el nombre de fantasía, pero el principio activo sigue siendo el mismo. Y a su vez, esa misma realidad la llevamos al mar con la producción de la industria salmonera, que también tiene una alta carga de antibióticos, que a diestra y siniestra van botando cada cierto tiempo para mantener vivo a los salmones, una especie que no es nativa de mi país. Vemos con harto entusiasmo, somos muy optimistas, nosotros estamos, como les dije, al menos en todos estos aspectos, sobre todo no tenemos tierra para poder cultivar, más pertenece casi todo a las forestales, algo muy parecido a lo que nos decía Beatriz, con la plantación de pinos y eucaliptos, pero estamos en este viaje, en esta transición, y por supuesto poder compartir y conocer las experiencias exitosas de los países hermanos de la región y de Latinoamérica. Para nosotros nos deja bastante contentos que pensar en un mundo mejor es una realidad. Si ustedes lo pudieron hacer y de forma concreta, nosotros también tenemos que colocarle más entusiasmo. Como dije, este gobierno del presidente Boric lo han tildado como un gobierno ecologista, pero lamentablemente no es así. Más aún afecta directamente a la pequeña agricultura familiar campesina. Damos cada cierto tiempo mucho material en los medios de comunicación. Nuestro país se está secando. De más de 350 municipios, 243 municipalidades ya han decretado escasez hídrica. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más probable es que comiencen a abastecerse en sectores rurales y campesinos con camiones aljibes para poder abastecer de agua a esos lugares. Entonces, eso, más que nada, da a conocer un poco la realidad desde el campo, desde mi país, y agradecer a cada uno de ustedes por exponer estos temas y esta experiencia que nos orgullecen a nosotros profundamente de que esté ocurriendo en nuestros países hermanos de Latinoamérica. Muchas gracias por las palabras. ¿Algún otro interviniente? Gerardo. Bueno, felicitar al panel. La verdad es que creo muy importante esta serie de webinarios y conversatorios que tienen que ver con el cuidado integral de la vida y de la salud que nosotros decimos de los ecosistemas. Y me parece muy importante especialmente en el tema de los desafíos, que hay mucho camino recorrido, así como hay más de 70 años, 50 años de la Revolución Verde, también hay un camino de resistencia, y creo que en esto el Maela tiene mucho que ver con un horizonte del buen vivir, y que nos parece fundamental, y que especialmente tiene desafíos en el tema de ampliar las fronteras, ¿sí?, hacia unir con otros movimientos. Tuvimos hace poco con Rocío y otros más, por ejemplo, hay un movimiento, el movimiento de salud de los pueblos, que está a nivel también continental, al igual que el Maela, pero la agroecología va
en su fragmento por ahí, y también el movimiento de salud va por sus fragmentos. Hay que tener ese desafío de ampliar las fronteras, de unir los movimientos continentales, de la salud, de la educación, de la cultura, como dijo la compañera, no solamente intentar que las políticas públicas, que es más complejo todavía, que tengan una visión integral. Y en ese sentido nos parece fundamental estos webinarios, con el desafío de seguir uniendo las luchas, este horizonte que tiene, acá dicen los pueblos, de vivir en la tierra sin males, ¿no? De guaraní, que es el Ubumaraey, dice, el buen vivir en la tierra sin males. Bueno, en ese horizonte tenemos que encontrarnos y reencontrarnos, así que yo estoy muy feliz con esta... si las semillas están en manos de los agricultores, la salud también en manos de la comunidad, y la economía, creo que, y la cultura, vamos a ir viendo este caminar esperanzador, ¿no? La alegremia, decimos nosotros acá, un concepto muy interesante para la agroecología, de un concepto de un compañero, Julio Monsalvo, acá médico, que le llama la alegremia, descubriendo que es la alegría, así como el modelo convencional, la uremia, se mide todo por la enfermedad. Nosotros en la agroecología podemos medir la alegremia, porque se convierte en la alegría cuando nos encontramos y reencontramos con las raíces, y nos parece muy interesante de ese término, que les envío después todo el concepto y todo, porque podemos decir también que podemos vivir la agroecolemia, digamos, ¿no? Medir la alegría que provoca la agroecología en nuestras vidas, ¿no? Y al encontrarse con otros. Es diferente cuando se encuentran los laboratorios o las empresas, pero nosotros como pueblo tenemos que tener esa agroecolemia o esa alegremia que corre por nuestra sangre cuando nos encontramos con el otro en el buen vivir, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Bien, creo que vamos... Beth, siga. No, nada escrito, creo que vamos siguiendo para el fin. Correcto. Entonces, si hay alguna intervención de los compañeros que expusieron, compañeras que expusieron, y si no, ya procedemos al cierre. Una última ampliación de sus ideas viene bien. Bueno, yo por ahí agradecer la oportunidad. Disculpa si no me expreso tan brevemente y como hacen por ahí los colegas, que me entusiasmo y sale todo de corazón. Para mí ha sido un honor, un orgullo muy grande y agradecimiento a la invitación que me han hecho, y poder aportar un poquito y aprender mucho de ustedes, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Bueno, yo igual quería agradecer otra vez por la invitación y la oportunidad de compartir ese espacio con ustedes, ¿no? Y quizá como un último comentario, lembrarnos que cuando hacemos la contraposición agronegócio con agricultura campesina, agroecología, recordar que el agronegócio es hegemónico y dominante hoy porque tiene por lo menos 5 o 6 décadas de total apoyo estatal. De todas as políticas que podamos imaginar, foram direcionadas para o agronegócio. O mesmo agronegócio que disse que não quer intervenção e apoio estatal, que quer livre mercado. Pero creio que esta é sua maior fragilidade, además do tema das questões ambientais, porque se sacamos esse apoio estatal por um dia que seja, não sei que sobrará desse modelo hegemônico. E por outro lado, nós temos toda a herência de los pueblos originários, de las tradiciones, da ancestralidade, mas 4 ou 5 décadas de movimento agroecológico construído desde as práticas, de las bases, quase sem apoio público e apoio das políticas. Então, aí temos uma fortaleza muito importante, que podemos avançar e lograr outros passos em momentos como esse, em que intercambiamos ideias, visões, y seguimos construyendo nuestras redes y nuestros movimientos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.
Me da mucho gusto estar oyendo estas reflexiones y gracias por habernos invitado, por estar compartiendo. Siempre las retroalimentaciones son tan buenas y compartimos esperanzas, ideas. Y algo que estaba yo recordando hace poco es esta posibilidad de el buen vivir para disfrutar también, ¿no? Esto que encontró un término muy apropiado, Gerardo, de alegría, la alegremia, hay que buscarlo. Mientras no unamos nuestro sentir y nuestro pensar, nuestro raciocinio, también en este buen vivir que nos tiene que alegrar, y buscando no nada más la producción, el ambiente, sino también la salud y la felicidad, ¿no? Dirían, hay que buscar una agricultura que esté basada en el amor, que esté basada en la alegría y que esté basada en la esperanza. Muchas gracias. Bet. Pepe, Rodrigo está querendo... Perdón, hacer una claro, intervención. por supuesto. Rodrigo, por favor, adelante. Bueno, gracias por esta oportunidad, por este webinario, por poder vernos, encontrarnos por lo menos por este medio, que parecía tan difícil al principio, y perseveramos y llegamos. Simplemente quizá quería dejar una pregunta. Nosotros tenemos aquí con la cooperativa APF hace muchos años que venimos batallando con la ordenanza de la agroecología, de que nos dejen vivir bien. Y a nosotros quizás uno de los temas quizás no se escuchó, pero acá el negocio inmobiliario es el que nos está avasallando, no tanto es el agronegocio, sino el negocio inmobiliario, ¿no? No hay manera, cada vez hay menos posibilidades de acceder a la tierra. Nosotros estamos en Cañuelas, a 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, de la capital, de Cava. Como por un lado puede ser algo maravilloso que se cuiden estos espacios verdes de agroecología. Nosotros producimos en 16 hectáreas acá en Cañuelas. Somos una familia simplemente. Y aquí en esta Pachamama Culiparri, ¿no? A cual están invitados y invitadas a venir cuando anden por aquí. Es un hermoso lugar de mucho esfuerzo y sacrificio. Pero una sola pregunta quería dejar, que me vengo preguntando hace mucho, es ¿cómo sale la agroecología, cómo salen nuestras unidades productivas del sistema capitalista? Acá tenemos un periodo inflacionario que ya está invivible, es insostenible el periodo inflacionario que hay, no nos deja acceder al gasoil, no nos deja acceder a lo mínimo, porque desde la agroecología estamos siempre con menos insumos que los del agronegocio. Pero así todo se hace cada vez más difícil, el precio del maíz, el precio del trigo, el precio de... Y de esa manera nosotros de alguna manera, ¿cómo salimos de este sistema que nos encierra y accedemos con políticas públicas, con el apoyo social, con las organizaciones y demás, a que estas unidades productivas que estamos resistiendo de una manera que ya no damos más, casi que trabajamos las 18 horas por día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, felices porque estamos haciendo lo que queremos y luchando en lo que queremos, pero que cada vez se está haciendo más difícil, ¿no? Y que esto es lo que también le puede dar frente al cambio climático, que se siga recubriendo el suelo de verde, ¿no? Y no de... Así que bueno, eso nomás, esa preguntita ahí. Y gracias de vuelta. Rodrigo, como nuestros invitados já haviam cerrado sua participação, devo para Pepe vai responder tu pergunta. Semejante pregunta. Nada más una pequeña apreciación. Ayer precisamente me han invitado a un webinar sobre economía social y solidaria, y precisamente algo que se manejaba es que mientras no pensemos en el buen vivir como una nueva chip en nuestra mente, con una
visión de que tenemos que buscar nuevas estrategias, que la solidaridad se empodere de nosotros. Mientras no cambiemos eso, vamos a estar siempre en desventaja con el agronegocio. Nosotros como comunidad, como tejido, como redes, como gente que defiende la vida, tenemos muchas posibilidades, pero hay que repensarnos de otra manera, cambiarnos un poquito el chip, descolonizarnos, como decíamos, y buscar nuevamente los circuitos cortos para nuestros insumos, para nuestros productos, para nuestra alimentación, defendiendo la soberanía alimentaria y el buen vivir. Esa es la apuesta de Maela. Ahí vamos. Bien, muitas graças a todos os participantes, os invitados, aqueles que estavam acá. E agora Pepe vai fazer o cierre de nosso webinário. ¿Sí? Gracias, Pepe. Vamos a proceder ya al cierre. Queda la pregunta de Rodrigo. Algo ya respondió Rocío. Por supuesto, no es nada fácil responder a semejante pregunta de cómo salir de este sistema y cómo crear otras perspectivas. Creo que no se puede resumir de manera muy rápida esto. Y creo yo que nadie está capacitado para dar una respuesta contundente, precisa. Es una construcción colectiva. Yo lo que sobre todo apelo es a que en estas circunstancias estar en esta idea de búsquedas colectivas, de reflexión y de trabajo colectivo es lo que nos va a permitir sobrevivir, porque la situación que se viene es tremendamente compleja. No solo es el caso de allá de Argentina, creo que es el caso para la mayoría de los países. Y es difícil el decir todo el camino, pero lo que yo digo es que si estamos dando las valoraciones principales, que son la soberanía alimentaria, que es el cuidado de la vida, que es de alguna manera tratar de proteger el territorio, creo que son como los caminos. No siempre se va a poder, por supuesto, pero las personas están armadas de esa capacidad, de ese ímpetu en ese territorio o donde toque seguir resistiendo. No sé dónde, no tengo más palabras de este momento, creo que podría ser como algo de reflexión, porque justamente nuestro esfuerzo, que parece a veces pequeñito, claro, sumando en cada lugar es un poco más grande de lo que pensamos, y si es que comunicamos mejor, tal vez es un poquito más grande el mundo del que creemos que somos. Pero en realidad, o sea, la tarea es gigante. Creo que estamos sembrando algo para los que vienen. Eso es bien importante porque son mensajes que les van a dar fortaleza para continuar. Yo creo que el punto es que a veces tenemos desasosiegos porque las circunstancias de la vida son demasiado complejas. Lo que podemos apelar es a la fortaleza colectiva, a cada persona y a la fortaleza colectiva. Son palabras que se están diciendo en este momento, pero que quiera que no, son, como decir, palabras que se recuperan cuando uno está pensando qué hacer. Entonces, yo diría que podemos quedarnos por acá. Maela, en estos intentos también de agrupar, de mantener informados, de comunicar, de dar a conocer las experiencias de unos y de otros, para aprender, enriquecernos y siempre tener una voz, que creo yo que eso es el punto central, es decir, siempre hay no podemos silenciarnos, siempre tiene que existir una voz. Bueno, es esto lo que yo podría transmitir. Espero yo que estos webinarios y los que prosigamos contribuyan a ampliar, que haya más gente,
Y bueno, pues vamos encontrando respuestas y acciones en cada uno de nosotros, en nuestras localidades, comunidades, y como movimiento agroecológico también tenemos muchas, yo diría, algo que no logramos responder suficientemente. Pero hay circunstancias, hay momentos, y esperemos ir recomponiéndonos de mejor manera todos, ¿no? Que es de todos el movimiento agroecológico. Y veamos si caminamos con más certezas para adelante. Bueno, con esto yo quisiera agradecerles a todos y pues hasta la próxima. Suerte. Gracias, feliz tarde. Tchau, tchau, companheiros. Buenas tardes. Tchau, pessoal. Boa noite. Chau, Chau. chau, nos vemos. Los Chao. esperamos a los 25 años, la gente acá, de la Feria de Semillas de Misiones. Gracias, hasta luego. Pongan el agua para los mates. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, adiós. Gracias. Gracias. Chao, chao. Tchau. Adiós, saludos desde Honduras. Ficou tu, Martola. É lógico, né, velho? Se Que Jesus tá aí. Que chamou Maela de socla. Não, eu tô aqui viajando na Socla, né? Falei Socla porque eu lembro que eu olhei pra você, já mandei, eu falei, puta, é verdade, Maela. E aí, como é que estão as coisas aí? Tá gravando aqui.